Hola hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de estudios bíblicos y esta vez para estudiar el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos del apóstol Pablo, justamente capítulo en el cual culmina la secuencia de las bendiciones de la justicia de Dios por la fe en nosotros, serie que comenzó en el capítulo 5. Es importante tener muy presente en nuestros corazones que cuando Cristo vino al mundo era necesario que Él se sometiera, sufriera las consecuencias completas, plenas de nuestro pecado sobre su vida, para poder redimirnos de todas esas consecuencias. Por eso es que la salvación en Cristo es total y plena y completa, ¿verdad? Nuestro segundo Adán, porque estuvo dispuesto a sufrir y de hecho sufrió todas las consecuencias del pecado de la raza humana, la ira de Dios, el poder del pecado, la esclavitud a la ley y el poder de la muerte. Ahora bien, la buena noticia es que al someterse a estas consecuencias y morir en la cruz, acabó con todas ellas. A eso se refirió cuando Él exclamó, consumado es, justamente antes de expirar, porque muriendo había terminado con el poder del diablo sobre nuestras vidas. Y cuando resucitó, hizo posible que el poder de su vida resucitada nos fuese dada para siempre, ¿verdad? Ahora bien, es interesante que el Espíritu Santo de Dios ha sido mencionado una vez en el capítulo 5, una vez en el capítulo 7, pero en este capítulo 8 se menciona 19 veces en los primeros 27 versículos y 12 veces en los primeros 11 versículos, que es justamente el pasaje que será en nuestro texto de estudio para el día de hoy. Ahora, este hecho, la mención tan abundante del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios en este pasaje, en este capítulo 8, nos muestra la relación estrecha que existe entre el Espíritu de Dios y el tema que nos ocupa el día de hoy, el ser libres del poder de la muerte, como la cuarta y última bendición de la justificación por la fe. Así que sin más, vamos a nuestro texto y veamos entre todo lo que encontramos allí, por lo menos 4 verdades de las más importantes para nuestra vida que encontramos en nuestra porción del día de hoy. Vamos a leer primeramente los versículos 1 al 9 del capítulo 8, que dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, la primera verdad que surge de la palabra de Dios que hemos leído es que hay 2 caminos posibles para el creyente. El versículo 1 ha dicho, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, Pablo aquí nos está dando confianza en cuanto a nuestra seguridad de que ya no hay condenación para nosotros, ya somos salvos, ya es nuestra la vida eterna. Pero lo que sigue, dice,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya nos está hablando de dos caminos, dos posibilidades que se abren para el creyente. Pues bien, como hemos visto anteriormente, cada creyente pertenece al mismo tiempo a la raza caída del primer Adán y a la raza de los redimidos del segundo Adán. Tiene dos naturalezas: la naturaleza carnal heredada del primer Adán y la naturaleza espiritual recibida del segundo Adán, de Cristo. Y esto será así hasta que Cristo venga por nosotros y nos redima nuestros cuerpos, estos cuerpos mortales, en el arrebatamiento de la iglesia o, en su defecto, en la resurrección. Y aunque ya somos salvos, esa doble naturaleza abre entonces dos caminos posibles por los cuales podemos transitar en la vida, y que Pablo muy bien describe y añade y amplía en los versículos 4 hasta el 9 del capítulo 8. Y vamos a leerlo. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, notemos que en estos 4 versículos Pablo usa 4 verbos para describir los dos caminos que se abren al creyente debido a esta doble naturaleza. Dice, primero, andar según la carne o según el Espíritu, versículo 4. Luego, pensar en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu, versículo 5. Ocuparse de la carne o del Espíritu, versículo 6. Y vivir según la carne o según el Espíritu, versículo 9. O sea, habla de andar, de pensar, de ocuparse y de vivir. Pues, como andar, pensar y ocuparse son parte del vivir, por razones de tiempo, vamos a limitarnos a analizar qué significa, qué implica vivir según la carne o según el Espíritu. Entonces, este es nuestro segundo punto. ¿Qué es vivir según la carne? ¿No? Y primeramente, para entender bien lo que es vivir según la carne, analicemos qué quiere decir Pablo con carne en relación a la vida del ser humano. Pues bien, carne es traducción del vocablo griego sarx, que tiene 3 acepciones en la palabra de Dios. Primero, significa carne, la carne humana o carne animal, sin la piel, ¿verdad?, que es parte de nuestro cuerpo físico. La segunda acepción es el cuerpo humano, a diferencia del alma y del espíritu. O sea, la parte física del ser humano, a diferencia de la parte no física, la parte espiritual, como es el alma o el espíritu. Pero hay una tercera acepción, que es la naturaleza humana. Carne como naturaleza humana. Es decir, podríamos decir que es como nuestra alma, el conjunto de los sentimientos, pensamientos, voluntad, con sus tendencias, con sus debilidades, con sus problemas, con sus pasiones, en fin, cómo nos comportamos, cuáles son nuestras tendencias de conducta. Esto se llama la carne, ¿verdad? Pues bien, en casi todo el Nuevo Testamento, y especialmente en las epístolas de Pablo, sarx es usado casi en su totalidad para referirse a la naturaleza humana. En muy pocos casos se refiere a la carne física o al cuerpo humano. Generalmente se refiere a la naturaleza humana, que por herencia del primer Adán es esencialmente egoísta. Ahora bien, entonces si carne es eso, nuestra tendencia humana, pensamientos, sentimientos que hemos heredado del primer Adán, entonces, ¿qué cosa es vivir según la carne? Pues sencillamente, vivir según la carne es permitir que nuestra vida sea básicamente determinada por esta naturaleza humana, esta naturaleza carnal o simplemente carne.
no tienen que ser necesariamente cosas malas en sí, pecados conscientes o deliberados, o cosas terribles, delitos graves, o actos criminales, etcétera, etcétera. Vivir según la carne es cuando nuestros pensamientos, temas de conversación permanentes, intereses, afectos, anhelos, deseos, ocupaciones, planes, todo ello están centrados en las cosas pertenecientes a lo humano, a este mundo, al yo, a lo que nos gusta, lo que a nosotros nos interesa, en fin, como cosas concretas: fútbol, cine, política, negocio, dinero, sexo, aún la vida cotidiana, pero todo lo que tiene que ver con lo humano, pero cuando Dios no está presente, ¿no? Cuando no se toma en cuenta a Dios. Es cuando Dios no cuenta en nuestra vida. O es algo simplemente adicional, algo opcional o algo esporádico en la vida. Es hacer planes para el futuro y tomar decisiones basadas en los intereses y conveniencias personales sin tomar en cuenta para nada la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los deseos de Dios para nuestra vida. Es cuando el yo es más importante que Dios. Es en esencia cuando no cumplimos con el primer y más grande mandamiento de la ley de Dios, según el propio Señor Jesucristo, que en Mateo 22:37, cuando le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Entonces él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, dijo el Señor. Entonces, si ese es el más grande mandamiento, cuando uno no lo cumple, cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, sino nuestro yo, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros pensamientos, entonces eso es vivir según la carne. Ahora, si pensamos un poco, ¿no es verdad que esta es la vida de millones de personas que, aún llamándose cristianas, viven regidas por sus propios intereses, pensamientos, anhelos, deseos, planes, y para quienes Dios es algo añadido a la vida, o un salvavidas en tiempos de crisis o de necesidad, o un proveedor al cual pedirle o reclamarle cosas que necesitamos, o reclamarle cuando no tenemos aquello que necesitamos, ¿verdad? Y es aún tratar de agradar a Dios por interés, por obtener un beneficio, una bendición, como cuando ofrendamos, por ejemplo, o cuando damos nuestros diezmos, con la idea, con el pensamiento, con la intención de que nos bendiga, que nos dé alguna bendición. Lamentablemente hay hermanos que dicen: bueno, voy a dar una ofrenda porque quiero que Dios me dé esto. O los famosos pactos con Dios, ¿verdad? Si tú me das esto, yo te voy a dar tal cosa, ¿no? Eso es actuar según la carne, porque estamos actuando por interés propio. Entonces, cuando ofrendamos, cuando diezmamos, cuando hacemos algo para el Señor, tiene que ser por amor, tiene que ser por gratitud, y no por interés de algún beneficio, o que nos salga alguna enfermedad, o nos salga algún milagro. Nunca la fe puede convertirse en un negocio con Dios. Nunca, aún el agradar a Dios, el servir a Dios, nunca puede ser con ánimo de negocio, de buscar una recompensa, buscar algún beneficio. Y la palabra de Dios es rotunda en cuanto a esta manera de vivir. En los versículos 7 y 8 del capítulo 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, escuchemos bien esto, hermanos, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el fin de la carne es muerte, está diciendo, porque la carne está bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero el otro lado de la moneda, y tenemos que dar gloria a Dios por esto, es que siendo nosotros carne por naturaleza, Cristo nos ha hecho
participar de la vida divina, ¿verdad?, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es vivir según el Espíritu. Hemos visto que es vivir según la carne, es vivir guiados, determinados por nuestros propios pensamientos, sentimientos, por nuestra naturaleza carnal. Repito, que aunque no sea cometer delitos graves, pecados graves, sin embargo, el hecho de poner nuestro yo por encima de Dios, ya eso es vivir en la carne. Entonces, ¿qué es vivir según el Espíritu? Pues bien, tal como hicimos con el vivir según la carne, donde primero analizamos lo que Pablo quiere decir con carne, veamos ahora primeramente qué es lo que Pablo quiere decir con espíritu, ¿verdad? Ahora, indudablemente que podemos entender este término espíritu como refiriéndose al Espíritu Santo. Es lógico pensar eso. Pero en los versículos que estamos viendo, estos 4 versículos que hemos leído, en los cuales Pablo contrapone el vivir según el Espíritu al vivir según la carne, está yendo más allá de la tercera persona de la Trinidad. Está yendo más allá del Espíritu Santo de Dios. Notemos que menciona la palabra Espíritu solo, no dice Espíritu de Dios ni Espíritu Santo. Ahora, si carne es todo lo referido al ser humano, a lo humano, a lo natural, sin Dios, entonces espíritu tiene que ser lo opuesto, que es todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, los deseos de Dios, la persona de Dios. Entonces, vivir según el Espíritu es cuando nuestros pensamientos, anhelos, deseos, planes están subordinados a la palabra y a la voluntad de Dios. Es cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Está presente en todas nuestras decisiones, sobre todo las decisiones más importantes de la vida. Y es cuando tratamos de agradar a Dios por amor y gratitud y no buscando algún beneficio, porque le amamos, porque vivimos agradecidos a Él y por lo tanto tratamos de agradarle, nos bendiga o no nos bendiga, porque la mayor bendición ya la hemos recibido, que es el amor de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. Pues bien, vivir según el Espíritu entonces es eso, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, donde Él ocupa el primer lugar, y aun cuando ofrendamos y diezmamos, lo hacemos por amor y gratitud. Y también es tratar de ser instrumento de bendición, instrumento para la gloria de Dios, con nuestro testimonio, sea verbal, testimonio de vida, nuestras acciones, nuestra conducta y aún nuestro servicio cristiano. El servicio a Dios tiene que ser por amor, tiene que ser por gratitud, tiene que ser porque amamos tanto al Señor y estamos tan conscientes de la necesidad urgente de la salvación en Cristo para toda persona, que le servimos a Dios y tratamos de llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. Y es hacer planes para el futuro buscando esa voluntad perfecta de Dios. Es en esencia cuando cumplimos el más grande mandamiento, el primer y más grande mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, es imposible estar en dos caminos al mismo tiempo, en ambos caminos al mismo tiempo. O la disposición básica o dirección básica de nuestra vida estará al lado de Dios o al lado de nuestra naturaleza corrompida. O vivimos según la carne o vivimos según el Espíritu. Y la palabra de Dios es rotunda en cuanto al resultado final de cada uno de los caminos. El versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne, o sea, vivir según la carne, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí están los dos caminos, con sus dos destinos finales, los dos resultados de ambos caminos. Y recordemos lo que el apóstol Pablo dice enfáticamente en el versículo 1 que hemos leído ya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Ahora, cuando leemos este versículo, quizás no nos damos cuenta a primera vista de las implicaciones que tiene este versículo. Cuando le dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, por supuesto todos decimos, amén, claro, aleluya, gloria a Dios, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Ya estamos en Cristo y por lo tanto ya no hay condenación para nosotros, ¿verdad? Hay gozo en esa declaración. Pero cuidado, un momento. Aquí Pablo no se queda en ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino que añade algo que está implícito, es tácito, que está inseparablemente unido a lo que ha dicho en las primeras palabras, cuando dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, si leemos completo el versículo y tomamos atención a lo que implica todo el versículo, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, estar en Cristo no es solamente haber hecho una profesión de fe. Señor Jesús, yo te acepto hoy día como mi Salvador y Señor, entra en mi corazón, gracias Señor. Es una profesión de fe, sí, pero el resultado, la consecuencia, el fruto de una verdadera conversión, de que realmente hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos muerto con Cristo y hemos renacido con Cristo, el resultado, el fruto de ello es que vamos a andar según el Espíritu y no según la carne. Ahora, esto es muy importante. Aquí tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y con Dios y examinar nuestra vida. O mejor dicho, dejar que el Espíritu Santo nos examine a nosotros. Y como dijera con tanto sentimiento el salmista en el Salmo 139, los versículos 23 y 24, cuando él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ese salmista, consciente de su necesidad, consciente de su debilidad, consciente de que él mismo puede engañarse, le pide a Dios que el Espíritu de Dios lo examine a él y le haga ver, que le revele si él está caminando mal. Ahora, esto es cuestión de vida o muerte. Realmente es cuestión de vida o muerte. Ser honestos en este punto, porque podríamos estar muy engañados creyendo que ya tenemos la vida eterna, que no hay ningún problema con nosotros, que ya somos salvos, ¿verdad? Y sin embargo, estar en camino a la muerte eterna, porque nuestra vida no muestra frutos de conversión, porque no andamos según el Espíritu, sino según en la carne. Esto no quiere decir que uno puede tener bajones en la vida, un tiempo en el cual nos descuidamos de nuestra vida espiritual y comenzamos a andar según la carne. No, cuando en forma permanente, cuando no hay interés en las cosas de Dios, cuando toda nuestra vida es una religiosidad de, sí, ir a la iglesia los días domingos, hacer algunas oraciones, leer la palabra de vez en cuando, pero que en nuestra vida práctica Dios no tiene ningún lugar, entonces es muy posible que estemos andando según la carne y es muy posible entonces que realmente no estemos en Cristo, que no tengamos el Espíritu de Dios. El apóstol Santiago, en el capítulo 2 de Santiago, versículos 19 y 20, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Que la fe sin obras es muerta? Y en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, una fe genuina produce obras. Una fe genuina cambia nuestra conducta. Una fe genuina hace que realmente Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida y hace que nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, en todo ello, en nuestros planes, en nuestras decisiones, siempre Dios está presente. Por supuesto hay cosas de la vida cotidiana
en los cuales no tenemos que estar consultando cuál es la voluntad de Dios, como qué ropa me voy a poner hoy día, qué voy a cocinar hoy día, cosas como esas, no. Pero sí las decisiones importantes. Y el tener presente a Dios siempre en nuestra vida. Saber ser conscientes de que somos hijos de Dios. Y que queremos siempre agradar al Señor y no queremos ofenderle. Y si lo ofendemos, pues inmediatamente viene el arrepentimiento, la confesión y la reconciliación con el Señor. Eso es andar en el Espíritu. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto de nuestro estudio del día de hoy. Por el Espíritu de Dios somos libres del poder de la muerte. Por el Espíritu de Dios somos libres del poder de la muerte. Después de haber planteado en detalle los dos caminos que se abren para el creyente, andar según la carne o andar según el Espíritu, andar según la carne con su resultado, la muerte, o andar según el Espíritu con su resultado de vida y paz, Pablo culmina esta serie de bendiciones de la justicia por la fe, que inició en el capítulo 5, con la última de las bendiciones y, por supuesto, la bendición previa a la gloria con Dios, que ya somos libres del poder de la muerte. Los versículos 10 y 11 del capítulo 8 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, nuestro cuerpo todavía sigue sujeto a la ley del pecado y de la muerte. Y por tanto tendremos que experimentar la muerte física si es que Cristo no viene antes y no nos lleva, ¿verdad?, con Él. Pero, aunque esto es verdad, la vida de Dios que está en nosotros, pues va a vencer a la muerte y nos va a levantar, nos va a devolver la vida, nos va a resucitar de la misma manera como ese Espíritu de Dios levantó a Jesús de la muerte. Es lo que dice el apóstol Pablo. Es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu está en nosotros. Ahora, por supuesto, este es el anhelo y esperanza de todos los que hemos creído en Jesús y los que andamos conforme al Espíritu Santo. Y lo extraordinario es lo que Pablo dice en los versículos 22 y 23 de este capítulo 8. Nos estamos adelantando un poquito en el capítulo 8, pero vale la pena porque tiene que ver con nuestro tema de hoy. En el versículo 22 y 23 Pablo dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, notemos qué cosa tremenda dice Pablo aquí. Dice que toda la creación gime a una, esperando la redención de nuestro cuerpo. Es decir, todo este universo, este inmenso universo, con sus millones de galaxias, de estrellas, de cuerpos celestes, y toda la naturaleza, con su infinita variedad de formas de macrovida y de microvida, están anhelando, esperando que Dios redima nuestros cuerpos. ¡Qué cosa tan tremenda! Ahora, si la naturaleza, si la creación inanimada, Pablo lo pone por supuesto en una forma figurada, pero está hablando de cuánto anhelo hay para la redención de nuestro cuerpo. ¿Cómo no debemos también nosotros anhelar eso? Y es lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y luego exclama: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, sí, es verdad. Podemos vivir con confianza, con gozo y con paz, sabiendo que el Espíritu de vida en nosotros nos ha librado del poder de la muerte.
que aunque nuestro cuerpo, este cuerpo físico un día tendrá que morir, será solo por un tiempo. Porque el poder del Espíritu Santo, que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder está en nosotros esperando el día de Dios, el tiempo de Dios, en que en ese plan perfecto de Dios nos levantará también de la muerte, de entre los muertos, para nuestra reunión final definitiva con nuestro Dios y nuestro Cristo. Y con todos los redimidos, por supuesto, de todos los tiempos. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fortaleza para continuar nuestra vida andando en el Espíritu, luchando contra siempre la tentación de la carne, las tentaciones del diablo, las tentaciones de este mundo. Y a veces podremos tener nuestros tropiezos, podremos tener nuestras caídas, pero tenemos que levantarnos, seguir adelante, fortalecidos con esta esperanza de que, siendo ya libre del poder de la muerte, no importa lo que nos pase, no importa que venga un terremoto terrible, no importa que este COVID nos lleve, no importa lo que ocurra, somos libres del poder de la muerte que no nos podrá retener, sino que el poder de la vida de Cristo en nosotros nos va a levantar en el momento de Dios, en el día de Dios, nos va a levantar para estar siempre con nuestro Dios, con nuestro Cristo. Amén, hermanos. Gocémonos en ello cada día. Fortalezcámonos en ello cada día. Y sigamos adelante, sirviendo al Señor, amando al Señor y siendo de bendición a todos los que nos rodean. Amén. Pues bien, será pues hasta el próximo sábado, la próxima semana, en que continuaremos con este capítulo 8, viviendo este caminar de la aflicción a la gloria de Dios. Es un tema muy interesante, muy importante también para nuestra vida. Hasta entonces, que Dios les bendiga.